Me desperté después de que mi corazón se hubiera parado durante 11 segundos. Y en mi mesita de noche había una nota. Descansa, mamá. Nos vamos a Canarias 12 días. Llámanos si es una emergencia. Ni una sola palabra de preocupación. Ni un solo familiar a mi lado. Solo el pitido del monitor cardíaco recordándome que seguía viva aunque a nadie más pareciera importarle. Antes de continuar, si estás escuchando esta historia, por favor, detente un segundo. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte más historias reales como esta. Y si alguna vez has aprendido una gran lección de vida, algo que desearías haber sabido antes, por favor compártela en los comentarios. Nunca se sabe, puede que alguien necesite escucharla hoy. Gracias. Siempre pensé que si algún día me marchaba de este mundo, al menos alguien me estaría sosteniendo la mano. Mi hija quizás, o un viejo conocido o incluso alguien que simplemente supiera mi nombre y lo dijera con amabilidad. Pero en aquel fatídico día lo único que oí fue el estruendo de la maquinaria y la voz de un extraño gritando: «Elvira, quédate con nosotros. No te vayas, vamos». Luego hubo una luz blanca y cegadora, fría y vacía. Y entonces me desperté. Me escocían los ojos y sentía la cabeza como si una pesada piedra la estuviera aplastando. El aire olía por antiséptico y a una humedad de tanatorio. No recordaba dónde estaba, ni por qué estaba tumbada allí. Alguien se inclinó sobre mí. Un rostro joven de piel morena y cálida y ojos amables. «Hola, señora Montes. Me alegro de ver que está despierta. Todo está bien. Soy Marcos, su enfermero». No contesté de inmediato. Tenía los labios demasiado secos para formar palabras. Miré alrededor de la habitación, luz tenue. Pantallas parpadeantes, un amasijo de cables conectados a mis brazos y a mi pecho. Moví los labios intentando susurrar Laura. «¿Dónde está mi hija?» Nadie respondió. Marcos se limitó a ponerme una mano en el hombro con la misma delicadeza con la que se consuela a un niño. «Necesita descansar. Su hija ya sabe que está despierta». No lo entendía. Si lo sabía, ¿por qué no estaba aquí? Aquella noche no pude dormir. No por el dolor, sino por el frío. Un escalofrío que me recorría desde la columna vertebral hasta el cerebro. Permanecí en silencio escuchando cada paso en el pasillo. En un momento dado oí a Marcos hablar por teléfono, en un rincón de la habitación. Su voz era baja, pero lo suficientemente alta como para que yo captara algunas palabras. «Está despierta». «Sí». No pasa nada. Solo pensé que querría saberlo». «Ah, sí. Entiendo». No sabía a quién llamaba, pero un presentimiento me decía que era por Laura. Era esa intuición de madre, esa punzada aguda que sientes cuando algo no va bien con un hijo. A la mañana siguiente, la luz del sol que entraba por la ventana de la UCI me dio directamente en los ojos. Marcos me trajo una bandeja con comida líquida, gachas frías y zumo de manzana, y dejó un pequeño trozo de papel junto a mi mano. Una nota doblada en 4 escrita con una letra familiar. La de mi hija. «Descansa, mamá. Nos vamos a Canarias 12 días. Llámanos si es una emergencia». Me quedé mirándola durante mucho tiempo, tanto que las gachas se enfriaron y el zumo se aguó como si fuera del grifo. Releí esas 3 líneas una docena de veces, como si pudiera desenterrar algún significado oculto. Pero no solo estaban esas palabras. Ni una palabra de amor. Ni un rastro de preocupación. Ni una sola disculpa por no estar aquí cuando casi me muero. Permanecí inmóvil con la mano aferrada a la nota. Fuera de la ventana un gorrión se posó en el alféizar de hierro y luego se fue volando. Pensé en la última vez que Laura y yo estuvimos juntas, mi cumpleaños hacía 3 meses.
Me había pasado el brazo por el hombro y sonreído radiante. No podría vivir sin ti, mamá. La había creído. Ahora yacías aquí sola con 3 líneas tan pulcras e impersonales como el recibo de una tintorería. Y mi corazón, que acababa de recuperar el ritmo con un electrochoque, hacía menos de un día una vez más se sentía oprimido. Giré la cara mirando el techo blanco y desnudo. Sabía una cosa con certeza. No estaba muerta, pero una parte de mí acababa de extinguirse. El vehículo de transporte sanitario salió del hospital mientras comenzaba a caer una llovizna ligera. No era una lluvia intensa, sino persistente, como si el cielo no tuviera nada mejor que hacer que llorar conmigo. Iba acurrucada en la furgoneta con la fina manta del hospital sobre mi regazo ya húmeda por un lado, porque la puerta no cerraba bien. Nadie vino a recogerme. Nadie llamó para preguntar si tenía cómo volver a casa. Cuando la furgoneta se detuvo frente a la casa, el conductor dejó una bolsa de plástico con algunas de mis pertenencias en la acera y me deseó un buen día. Le di las gracias mecánicamente y me quedé de pie ante la puerta de mi casa. No la casa que solía ser mía. Me agaché hacia la rana de cerámica del porche, el escondite de la llave de emergencia, que toda la familia conocía, pero estaba vacío. La porcelana estaba fría bajo mis dedos. Se habían llevado la llave. Me senté en el banco de madera del porche empapada por la lluvia y esperé. No había nada más que hacer. No sabía a quién esperaba. A Laura, a su marido Ricardo, a cualquiera que aún recordara que existía. 20 minutos después, la puerta se abrió por fin. Ricardo asomó la cabeza con un vaso humeante de Starbucks en la mano. El olor a café se mezclaba con el de pintura fresca. Mamá dijo titubeante: «¿Has vuelto a casa antes de lo que esperábamos?» No dije nada, solo lo miré a él, y luego más allá de él, al interior de la casa. Evitó mi mirada y se hizo a un lado para dejarme pasar. «Entra, que está lloviendo». Dentro el aire era asfixiantemente desconocido. El sofá que yo había elegido hacía 10 años ya no estaba reemplazado por un conjunto de sillas modernas de color gris claro. La foto de la boda de Juan y mía ya no estaba en la pared. Los marcos con las fotos de Laura y su hermano Adrián de niños fotos que yo había atesorado habían sido retirados y apilados en una caja de cartón cerca de la puerta trasera con la etiqueta «Para tirar». Las paredes del salón estaban a medio pintar. El olor a pintura luchaba con el de la comida rápida y la humedad. Una pizarra blanca colgaba torcida en la cocina con una lista garabateada: repintar dormitorio, llevarlas a un especialista, cerrar la venta de la casa para el miércoles. Me quedé helada, incapaz de moverme. Ricardo murmuró: «Deja que llame a Laura», y desapareció por el pasillo. Entré en la cocina con la mano temblorosa mientras me apoyaba en una silla. Sobre la mesa del comedor, entre un montón de carpetas y papeles, había un documento grueso y pulcramente grapado, un poder notarial general y preventivo con mi firma fechado hacía 2 años, justo cuando me operaron de la cadera. Recordaba estar aturdida por la anestesia mientras Laura me ponía un fajo de papeles en las manos. «Solo son papeles del seguro, mamá. Fírmalos rápido para que podamos hacer el papeleo». Firmé, sin preguntar, sin leer, porque confié en ella, en que eran solo papeles del seguro. Ahora esos papeles del seguro eran la razón por la que estaban vaciando mi casa, como si fuera un mercadillo de segunda mano. Saqué una silla y me senté intentando respirar acompasadamente. Mi mano buscó por reflejo el viejo iPad que seguía enchufado cerca del fregadero. Adrián lo había usado para las clases online hacía unos años y lo había dejado allí. Laura debió de olvidarse de cerrar su sesión de iMessage.
Lo abrí. Tecleé la contraseña, seguía siendo Laur Postroineos 290. Los mensajes aparecieron al instante. El último era de su marido a Laura. Si la casa no se vende y ella sigue en coma, deberíamos ir tramitando lo de la residencia. Respiraremos más tranquilos después de la venta. Nunca supo respetar los límites. No lloré, no grité, ni siquiera sentí tristeza. Fue como sentarse frente al mar con la marea baja, vacío y frío. Esas palabras en la pantalla eran más claras que cualquier explicación. Dejé el iPad. Mi mano se metió en un cajón de la cocina. Allí siempre había escondido una libreta de cuero marrón donde guardaba todas las contraseñas desde 1997, desde cuentas bancarias y pólizas de seguros, hasta la cuenta de Amazon Prime. Cada vez que alguien preguntaba, «Mamá, ¿puedes gestionar esto por mí?», yo lo apuntaba. Hojeé la libreta mirando las anotaciones manchadas de tinta a lo largo de los años. Y lo supe con absoluta claridad sin que nadie tuviera que decírmelo a la cara. Ya no era la madre de nadie en esa casa. Y si planeaban enviarme a un lugar que se pareciera a una caja limpio, conveniente y sin alma, se habían olvidado de una cosa. No soy de las que se sientan a esperar que otros organicen su vida. Cerré la libreta y la deslicé en el bolsillo de mi bata. Luego me quedé sentada en mi propia casa, de repente extraña, escuchando la lluvia caer en el tejado del porche como gotas de un despertar. No sabía dónde iría ni por dónde empezaría. Pero por primera vez en años, sentí que algo dentro de mí volvía a la vida. Me desperté a las 4 de la madrugada. No porque no pudiera dormir, sino porque necesitaba pensar. Pensar con claridad. 2 días después de volver del hospital, comprendí cuál era mi lugar en esta casa. No era una madre ni era la dueña. Era solo un problema como un grifo que gotea y que querían arreglar rápidamente. Ricardo y Laura trabajaban todo el día y volvían tarde. Adrián, mi nieto, se encerraba en su habitación ofreciendo solo un hola superficial. Apenas hablaba con nadie salvo con la voz automática que anunciaba las entregas de Amazon en la puerta. Todo en la casa seguía como si yo no existiera. Pero yo estaba empezando a existir de nuevo de una manera diferente. Llamé a Benjamín García un martes a las 10:32 de la mañana. Benjamín había sido alumno mío de Derecho cuando enseñaba en el centro cívico. Era una de las pocas personas que me había escuchado con atención genuina. No estaba segura de si se acordaría bien de mí, pero cuando dije, «Benjamín, soy Elvira Montes. Necesito tu ayuda». Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, «Señora Montes, Dios mío. Había oído rumores, pero está viva. Sigue aquí». Esos rumores me provocaron un escalofrío. Se lo conté todo de forma breve pero clara. Le hablé del poder notarial de la casa y de lo que había leído en el iPad. Benjamín escuchó en silencio sin interrumpir. Finalmente dijo, «No es la primera persona a la que le pasa esto, pero puede ser la última si lo hacemos bien. Yo la ayudaré». Benjamín me explicó que el tipo de poder que había firmado era probablemente un poder para cuidados de salud, no para transacciones inmobiliarias. A menos que hubiera firmado un documento aparte, cosa que no recordaba haber hecho, la casa seguía siendo parcialmente mía. «Presentaré una solicitud en el juzgado», dijo Benjamín, «para paralizar todas las transacciones relacionadas con la propiedad mientras se verifica la validez de los documentos». Colgué el teléfono sintiéndome un poco más ligera. No porque estuviera segura de que iba a ganar, sino porque por primera vez ya no estaba sola. Aquella tarde di una vuelta por mi dormitorio, o más bien por la habitación en la que me habían dejado dormir temporalmente. El armario había sido vaciado parcialmente.
Los muebles estaban dispuestos como en un alquiler de corta estancia. Al agacharme para recoger una tapa de enchufe suelta detrás de la cómoda, noté algo inusual. Un tornillo no estaba bien apretado. Una diminuta rendija. Curiosa, tiré suavemente y toda la placa del enchufe se desprendió. Dentro no había cables, sino un pequeño y brillante ojo negro. Una cámara. La dejé sobre la cómoda con la misma delicadeza con la que sostendría mi propio corazón. Temblé. No de miedo, sino de dolor. No solo planeaban enviarme lejos, querían vigilar cada una de mis respiraciones. No dije nada. No grité. Volví a colocar la tapa del enchufe fingiendo no haber visto nada. Sabía una cosa: si sabían que yo lo sabía, cambiarían su forma de vigilarme. Necesitaba tiempo. En los días siguientes observé más de cerca. Ricardo solía salir de casa a las 8 o 10 de la mañana, siempre con su maletín y haciendo llamadas desde el coche. Laura solía volver tarde, sobre las 6 de la tarde. Sospechaba que había otras cámaras en el pasillo, en el porche, quizás incluso en la cocina. Pero solo necesitaba una pequeña ventana de tiempo, una única oportunidad. Planeé mi siguiente movimiento como la profesora de pensamiento crítico que una vez fui. El viernes por la noche llovía a cántaros. Usé la excusa de bajar a por mis medicinas, ya vestida con varias capas bajo la bata. Un viejo chaleco reflectante que solía usar para limpiar después de las tormentas, una gorra de béisbol, una mascarilla. Me envolví el cuello con una bufanda y me metí la libreta de las contraseñas en un bolsillo interior. La pequeña maleta ya estaba hecha desde el día anterior, escondida bajo la cama. Solo cogí lo esencial: algo de dinero en efectivo, la libreta, documentos antiguos, algunos pequeños recuerdos. No necesitaba mucho. Solo necesitaba irme. Salí de mi habitación a las 8:05 de la mañana. La cámara de mi cuarto seguro que estaba observando, pero fingí ir al baño. Y entonces, sigilosamente, saqué un trozo de cinta aislante negra del bolsillo. La pegué en diagonal sobre la lente rápidamente y me deslicé por la puerta trasera. Nadie me vio. Ni alarmas ni gritos. Solo el traqueteo de las ruedas de la maleta sobre el cemento mojado. La arrastré por el patio pasando por el césped que solía cortar cada semana cuando Juan vivía. Miré la casa por última vez. No se encendió ninguna luz. Caminé directamente hacia la calle y desaparecí en la oscuridad. No sabía dónde iba, pero sabía que no iba a volver. Y esa fue la primera vez en años que me sentí libre, no porque alguien me lo permitiera, sino porque yo misma lo había recuperado. No elegí Valdeluz por ninguna razón profunda. Conducía por el este de Guadalajara, caía una lluvia fina. La radio estaba llena de estática y tenía hambre. Entonces vi un cartel de madera desgastado al lado de la carretera: Biblioteca Pública de Valdeluz. Votada la biblioteca más amable de Guadalajara. Me reí. Lo había perdido todo y lo que me hizo girar el volante fue la promesa de amabilidad de una biblioteca de la que nadie había oído hablar. Pero a veces una pequeña razón es todo lo que necesitas. Paré en un bar de carretera y pedí un bocadillo de bacon y huevo y un café solo. La camarera Lidia Delgada, con unos ojos que parecían no haber dormido en años, me dedicó una sonrisa genuina. Cuando le pregunté si había algún sitio para alquilar a corto plazo sin contrato, señaló hacia atrás. La caravana del viejo José detrás del taller mecánico. No es lujosa, pero es privada y él no hace preguntas. Así que fui. La pequeña caravana estaba aparcada detrás de un solar resbaladizo por el aceite de motor. El olor a gasolina flotaba en el aire y la pintura plateada del exterior se estaba desconchando. Pero dentro había una cama, un hornillo eléctrico, un baño limpio
Y lo más importante, nadie sabía quién era yo. Pagué un mes en efectivo, no di mi nombre real, y me presenté como Elena Valcárcel, una viuda que solía ser bibliotecaria en Salamanca sin hijos. Mi marido falleció de cáncer hace 8 años. Le dije a José cuando me preguntó sin más. Solo busco un lugar tranquilo para pasar mis últimos días. Aquella noche deshice algunas cosas de mi descolorida bolsa de lona, una vieja libreta dinero en efectivo enrollado en una bolsa de plástico, unas cuantas fotos de mi difunto marido Francisco y mías, de cuando éramos jóvenes, y un reloj de pulsera roto. Me senté junto a la ventana mirando el solar vacío detrás del taller y escribí en mi libreta: nuevo nombre Elena Valcárcel. Nacimiento 1961, viuda sin hijos. Profesión anterior bibliotecaria de primaria, licenciada por la Universidad de Salamanca. Marido Francisco Valcárcel, 1928-2017. Enterrado en el cementerio de Salamanca, sin parientes vivos. Aficiones: lectura. Jardinería, disfruta de la tranquilidad. Pasé 2 horas escribiendo todos los detalles de con Elena. Luego, empecé una nueva sección en la libreta Mentiras que he contado. Quería hasta asegurarme de que si alguien me preguntaba algo por segunda vez, no metería la pata. Es extraño. Vives casi toda tu vida con la verdad y cuando te ves obligada a mentir, tienes que ser más meticulosa que nunca. Mis primeros días en Valdeluz transcurrieron en silencio. Compré comida en el pequeño supermercado del pueblo, cociné en el hornillo eléctrico que traqueteaba y leí libros prestados de la biblioteca, la misma del cartel. Era una biblioteca pequeña con solo 3 estanterías principales y una sala de lectura con sillas de madera que crujían, pero el personal era encantador y los usuarios se saludaban entre sí. Después de una semana pidiendo libros prestados, me ofrecí voluntaria para organizar la sección infantil, todos los martes y viernes. Nadie me hizo más preguntas. Nadie me miró como si estuviera huyendo. Aquí la gente respetaba el silencio. Cada noche escribía en mi diario. No para desahogarme, sino para recordar. Para recordar lo que había dicho ese día, a quién había conocido, qué llevaba puesto, qué deslices podría haber cometido. Vivía con una ansiedad de bajo grado, un golpe inesperado en la puerta. Un coche con matrícula desconocida aparcado cerca de la caravana me hacían sudar frío. Una vez un repartidor se equivocó de caravana y no pude dormir en toda la noche pensando: ¿me han encontrado? No contraté Wi-Fi. Mantuve todos los dispositivos electrónicos apagados, excepto un móvil de tapa que solo usaba para llamadas de emergencia. Nadie sabía que estaba aquí. Ni fotos, ni redes sociales, ni historial de búsqueda. Me había convertido en un fantasma. A veces soñaba. Soñaba que estaba de vuelta en mi casa de Aravaca y todo era como antes del infarto. La cocina olía a tarta de manzana, el sofá tenía su familiar grieta en el cuero y Juan estaba viendo la tele. Laura entraba en la habitación y decía: «Hola, mamá», como si lo de Canarias nunca hubiera ocurrido, como si el poder notarial nunca hubiera existido, como si aquella nota fría y transaccional nunca hubiera sido dejada junto a mi cama de hospital. Luego me despertaba con el techo manchado de la caravana, el familiar olor a humedad, y recordaba: ellos habían seguido adelante. Habían elegido dejarme atrás cuando era más vulnerable. Ya no lloraba mucho, pero todavía no los había perdonado. Una vez, mientras doblaba la ropa, oí un coche detenerse fuera. El corazón me dio un vuelco. Ralenticé la respiración inmóvil junto a la ventana. Era el camión que traía gasoil al taller. Me reí de mí misma por ser tan paranoica, pero esa noche comprobé el cerrojo una vez más antes de irme a dormir. Seguía viva, pero no como antes. Ya no era Elvira Montes, la madre devota. Era Elena Valcárcel,
una extraña en un pequeño pueblo donde nadie prestaba atención. Y aunque a veces me sentía desgarradoramente sola, al menos aquí, nadie usaba mi amabilidad para borrarme de mi propia vida. Era un martes por la tarde cuando empezó a caer una lluvia repentina. Estaba de pie junto a la estantería infantil de la biblioteca ordenando los libros, cuando oí el crujido de la puerta al abrirse y el correteo de unos piececitos sobre el suelo de madera. «Mami, mira, hay una mecedora», resonó la voz de una niña pequeña. Levanté la vista y vi a una niña rubia pequeña, con unos ojos tan grandes y redondos como castañas, que aferraba un osito de peluche gastado. Detrás de ella iba una mujer joven, probablemente de 20 y tantos años, con el rostro cansado, pero los ojos aún tiernos. Su uniforme de restaurante estaba salpicado de lluvia y la cremallera de su bolso estaba rota. Me miró y me ofreció una sonrisa de disculpa. «Lo siento mucho. Hoy tengo que trabajar en el turno de noche y su guardería ha cerrado antes. Me preguntaba si podríamos sentarnos aquí un ratito». Asentí. «Esto es una biblioteca, no un bufete de abogados. Todo el mundo es bienvenido». Hice una pausa limpiándome el polvo de la manga. «Soy Elena». Ella sonrió y asintió. «Yo soy Gemma. Y esta es Sofía. Tiene 6 años, pero puede hablar durante 6 horas seguidas». Miré a Sofía, que ahora estaba sentada muy compuesta en la mecedora, hojeando donde viven los monstruos, como si de verdad lo estuviera leyendo. Cuando me senté cerca, se giró y susurró: «Sé quién eres. Eres la nana Elena». Me reí entre dientes. «¿Ah, sí? ¿Y por qué crees eso? Porque eres como las abuelas de las películas, pero más real. Sabes arreglar libros y sabes leer cuentos y no das miedo». No supe qué responder. Algo en la voz de la niña se me atragantó en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie me miraba con una confianza tan sencilla. Solo dije en voz baja: «Bueno, tendré que intentar estar a la altura del título entonces». A partir de ese día, todos los martes y viernes, Gemma pasaba por la biblioteca antes de su turno y dejaba a Sofía un rato. La niña empezó a traerme sus dibujos para enseñármelos, a pedirme que le leyera y a sentarse en silencio escuchando, como si yo fuera la única cuentacuentos del mundo. Una vez, mientras leía La telaraña de Carlota, llegamos a la parte en que la araña muere. Sofía se quedó en silencio un momento y luego preguntó en voz baja: «Nana Elena, cuando quieres a alguien y se va, ¿el amor también desaparece?». Tomé su pequeña mano entre las mías. «No, cariño. Simplemente se convierte en algo que guardas en tu corazón para siempre. Como tú siempre recordarás a Carlota. Nunca pensé que podría volver a querer a alguien de esta manera. No el amor pesado y responsable de una madre por su propio hijo, sino una conexión suave y no forzada. La sensación de ser necesitada no por deber, sino porque le gustas de verdad a alguien. Pensé que había perdido eso para siempre». Gemma a veces me invitaba a cenar a su pequeño apartamento. Las comidas eran sencillas: pasta con salsa de botes, sándwiches, de embutido, pero no había sentido ese tipo de calidez desde que Francisco falleció. Gemma hablaba de sus duros días de trabajo, de cómo Sofía a menudo preguntaba por su padre, que se había ido cuando ella tenía solo unos meses. Yo escuchaba, sentía y no hacía demasiadas preguntas. Llegamos a entendernos a través de nuestros silencios. Una tarde, mientras Gemma lavaba los platos y Sofía estaba tumbada en el suelo con un libro, se volvió hacia mí. «¿Te importaría cuidar de Sofía algunas tardes a la semana? Solo 2 o 3 horas. Te adora. Y pareces calmarla. En el colegio dicen que es ansiosa, que le cuesta dormir». Asentí, sin pensarlo 2 veces.
Estaré encantada. A partir de entonces llevaba a Sofía al parque, le enseñaba a Sam a hacer papiroflexia con papel desechado de la biblioteca, la ayudaba a deletrear palabras en libros sencillos y le contaba cuentos antes de sus siestas con la voz profunda y firme de alguien que estaba acostumbrada a ser madre. Una vez Gemma llegó a casa antes y nos encontró a Sofía y a mí construyendo un fuerte con cajas de cartón y toallas viejas. Se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Ojalá mi madre estuviera viva para ver esto». Sonreí, pero me dolió el corazón. Había algo en los ojos de Gemma que me hacía sentir que estaba sanando lenta y silenciosamente. Una noche soñé que estaba de vuelta en la casa de Aravaca, pero esta vez estaba vacía. Ni Laura, ni pasos, ni presencia humana. Solo una habitación vacía con paredes descoloridas y la pálida luz amarilla entrando por la ventana. Caminé por la casa llamando con Laura, pero nadie respondió. Me desperté con las lágrimas empapando mi almohada. Pero esta vez, en lugar de vacío, sentí paz. Quizás porque en el sueño me di cuenta había dejado de esperar. Había dejado de esperar que volviera. Y eso, por doloroso que fuera, también era una liberación. A la mañana siguiente, Sofía me trajo un dibujo que había hecho con ceras. Había 3 figuras, una niña pequeña, una mujer joven y una señora de pelo blanco, sosteniendo un libro. Debajo había escrito: «Mi familia». Guardé ese dibujo en mi libreta, escondido entre las notas sobre mi identidad falsa y las mentiras que había contado. Estaba ese dibujo, un trozo de verdad que no tenía que ocultar. Era el 7º cumpleaños de Sofía. El aire era fresco, pero el sol brillaba, y Gemma había alquilado el pequeño local social del barrio frente a la vieja churrería. Sofía corría por la sala con un vestido de flores morado y una corona de papel mientras yo estaba de pie junto a la mesa de la tarta, sujetando un regalo que yo misma había envuelto en papel de periódico viejo. Dentro, solo había un libro antiguo que había encontrado en el almacén de la biblioteca, un libro de ilustraciones vintage sobre gatos y camiones. A Sofía le obsesionaban los camiones. Recuerdo sentarme a su lado, ponerle el regalo en el regazo y decirle: «Creo que este te va a gustar». Mientras lo abría, la gente aplaudía y hacía fotos, y yo sonreí, una sonrisa suave, real, no calculada. Fue solo un momento hermoso, uno que nunca esperé que se convirtiera en una prueba. No sabía que en ese momento un hombre estaba de pie cerca de la puerta. No conocía a nadie, no saludaba a nadie, pero su mano sostenía un móvil firme. No estaba grabando la fiesta, solo me estaba grabando a mí. Un vídeo de menos de 1 minuto, pero suficiente para arrancar cada capa de la vida que con tanto esmero había construido. 2 días después estaba recolocando libros en la biblioteca cuando Gemma entró de golpe con el rostro pálido y el móvil temblando en su mano. «Elena, tienes que ver esto. Ahora». Cogí el móvil y antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el vídeo se estaba reproduciendo. Me vi a mí misma sonriendo, sosteniendo el regalo, sentada junto a Sofía con la mirada tierna de una abuela de verdad. Pero lo que me heló la sangre no fue la imagen. Fue el texto que había debajo. Elvira Montes, la madre, cuya hija afirmó que abandonó a su familia para vivir una vida de ocio, ahora disfruta con una nueva familia. La cuenta que lo publicó tenía un nombre extraño, sin foto de perfil, sin otras publicaciones. Pero alguien lo había compartido en TikTok e Instagram, y luego en Reddit. Y entonces ocurrió lo que más temía: apareció Laura. No en persona, en Internet.
Un nuevo vídeo publicado desde su cuenta oficial. Laura estaba sentada en nuestra familiar cocina de Aravaca, con una iluminación suave y amarillenta, su voz ahogada por la emoción. Mi madre desapareció sin decir una palabra. Dejó atrás a su hija para empezar una nueva vida. No sé por qué. Solo sé que estoy sufriendo. La forma en que miraba a la cámara, la forma en que hacía una pausa cada vez que decía la palabra madre. Todo estaba cuidadosamente orquestado. Como esas confesiones de los programas de testimonios de la tele. Iluminación suave, una partitura de piano de fondo. Y un final en suspense como si alguien acabara de arrancarle el corazón. No lloré, no me enfadé, me sentí vacía. La misma sensación que tuve cuando me desperté por primera vez en la UCI, solo con el pitido del monitor y sin familia a mi lado. Exactamente la misma. Gemma me puso una mano en el hombro suavemente. No tienes que explicarme nada. Imagino que tienes tus razones. No respondí. Esa noche cerré todas las puertas con llave, desenchufé el router del Wi-Fi y apagué el ordenador y el iPad. Reuní todo lo que necesitaría, 2 mudas de ropa, el resto de mi dinero, en efectivo la vieja libreta y una foto de Sofía dormida en mi regazo en el sillón. Lo metí todo en 2 viejas bolsas de lona y las deslicé bajo mi cama. Unos días después, en una tarde sombría, estaba quitando el polvo de una estantería cuando sentí un cosquilleo como si me estuvieran observando. Al mirar por la ventana de la biblioteca vi un Toyota plateado con matrícula de Madrid aparcado al otro lado de la calle. El motor estaba apagado. Nadie se bajó. Simplemente estaba allí como si esperara. Lo reconocí de inmediato. Era el coche de Laura. Me agaché detrás de una estantería con el corazón desbocado, mis dedos aferrando el borde de mi chaqueta de punto. No había nadie más en la biblioteca. Solo yo y ese coche fuera. La escena era una réplica exacta de mis pesadillas, solo que esta vez estaba despierta. Nadie llamó a la puerta. Nadie entró. Pero lo supe. Esto era solo el principio. Sabía que este momento llegaría. Desde el primer segundo que vi ese coche aparcado frente a la biblioteca, supe de quién era. En realidad mi corazón lo supo antes que mis ojos. La forma en que estaba aparcado tan perfectamente, tan limpio, como intentando no llamar la atención, pero siendo completamente visible. Igual que Laura siempre organizaba todo en su vida pulcro, puntual, con una imagen perfecta para mostrar al mundo que era una hija exitosa y responsable. Me escondí detrás de la vieja estantería, todavía sosteniendo un carnet de la biblioteca que no había guardado. El corazón me martilleaba como si estuviera llamando a la puerta de otro. Consideré no salir. Quedarme dentro de esta biblioteca como una extraña. Pero entonces recordé todos los años que había vivido solo para complacer a los demás, solo para quedarme sola en aquella fría habitación de la UCI. Ya no me iba a esconder. Salí. La puerta se abrió con el suave tintineo de la campanilla. Laura estaba allí. Un vestido camisero blanco, una chaqueta de punto beige, sus tacones hundiéndose ligeramente en la grava. En la mano llevaba un vaso de café humeante y el familiar bolso de tela que le había comprado en unas rebajas de El Corte Inglés. Algo asomaba deliberadamente, una fina carpeta atada con un cordel doblada pulcramente. La reconocí al instante. El poder notarial. El documento por si acaso que me había dicho que firmara hacía 2 años. No habló de inmediato. Solo me miró como intentando confirmar que la persona que tenía delante era real. ¿Y quién podría culparla? Ya no era la madre frágil, tumbada entre un amasijo de máquinas. Ahora era Elena.
con un abrigo grueso de color marrón oscuro, el pelo recogido en un moño pulcro, el rostro sin maquillaje y los ojos habiendo visto demasiado como para sorprenderse ya. «Hola, mamá», dijo en voz baja. No respondí, solo le sostuve la mirada. «¿Estás bien? Parece tranquilo este lugar». Un largo silencio. Luego se acercó tendiéndome el vaso de café. «Esto es para ti. Leche de almendras sin azúcar. Como a ti te gusta». Miré el vaso. No lo cogí. No por el café, sino porque sabía que era el primer movimiento de una negociación. Y yo ya no era una jugadora en su partida. «Mamá, no sé por dónde empezar. Nosotros nos equivocamos. Ricardo también lo sabe. Fuimos tan fríos, tan seguros de que siempre estarías ahí». Solté una risa pequeña y suave. No de burla. Fue una risa de comprensión, como si por fin pudiera ver el vacío detrás de sus disculpas ensayadas. «Pero no es demasiado tarde», mamá continuó con la voz temblorosa. «Todavía puedes volver a casa. Con nosotros. No tocaremos nada. Lo prometo». La miré a los ojos. Los mismos ojos que solían llenarse de lágrimas cuando era una niña y se caía ahora enrojecidos, pero no sinceros. O quizás es que ya no podía confiar en ellos. Hablé en voz baja, más calmada de lo que esperaba. Yo ya le hice el funeral a esta relación. Simplemente tú no asististe. Esas palabras hicieron que el aire se volviera pesado. Laura se quedó helada, sus manos apretando las asas de su bolso. No lloró. No culpó a Ricardo. No mencionó Canarias ni la casa casi vendida. Solo inclinó la cabeza y luego se dio la vuelta y se marchó. Cuando bajó del porche de la biblioteca, el vaso de café seguía en el banco de piedra, a mi lado el vapor ya desaparecido. Una semana después, la biblioteca recibió un sobre sin remitente. Estaba dirigido solo a «Para Elvira Montes» o el nombre que consideres apropiado. Reconocí la letra de inmediato. Era la mía. La había garabateado en un formulario de ingreso en la UCI, cuando pensé que no iba a sobrevivir. Recordaba haberla metido en mi bolsa de efectos personales, diciéndole a Marcos, el enfermero, que se la diera a quien viniera a por mí. Nunca pensé que todavía existiera. Abrí la carta. Me temblaban las manos, pero mis ojos estaban secos. Las palabras inclinadas todavía estaban manchadas de tinta borrosa. «Si no me despierto, espero que mi hija pueda perdonarme. Pero si vivo, por favor, venid. Tengo mucho miedo». Miré cada palabra, cada línea, como si leyera el último testamento de una extraña. Y entonces lloré, no por arrepentimiento, no por nostalgia, sino porque recordé por qué seguía viva. No viví para ser perdonada. Viví para reclamar mi propia existencia, para no ser más la madre que podía ser guardada en una residencia como un mueble de sobra. Viví para estar aquí en este pequeño y frío pueblo y saber que me llamara Elvira o Elena seguía siendo yo, un ser humano, no el plan de transición de nadie. Doblé la carta y la guardé en mi libreta junto a la lista de contraseñas antiguas y una nueva y pequeña nota que había escrito recientemente: «Sin contacto, paz». Puse la libreta en la caja de hojalata bajo mi cama, junto al dibujo de Sofía y la única foto que aún tenía de Laura, a los 8 años, abrazando un oso de peluche que yo había cosido a mano. No quemé la foto, pero tampoco la colgué. Simplemente la dejé allí. Una parte de un pasado que no negaba, pero que ya no cargaba conmigo cada día. Nunca pensé que una tarde tranquila con unos cuantos formularios mundanos
pudiera hacer que todo el pasado se derrumbara sobre mí como un tejado podrido. Hacía sol, pero un viento frío todavía se colaba por cada rendija. Estaba sentada a la mesa de la cocina de la caravana, la pequeña mesa que Gemma usaba para todo, desde desayunar y arreglar cremalleras, hasta enseñar a Sofía Saktesa a escribir la palabra nana. Me había pedido que la ayudara a rellenar la solicitud para que Sofía entrara en primero de primaria en el colegio público. Teníamos un montón de papeles, una copia del certificado de nacimiento, un justificante de empadronamiento y los formularios requeridos por el colegio. No sabía por qué estaba escribiendo a mano tantas secciones cuando podría haberlo hecho por internet, pero ella solo dijo: «Quería hacerlo contigo». Pensé que era un gesto tierno. No sabíais entonces que el destino estaba llamando suavemente con la letra inclinada de Gemma. Estaba en la tercera página cuando me detuve. Nombres de los padres adoptivos de Gemma Diana y Javier Valcárcel, Salamanca, España. Me quedé helada. Lo leí de nuevo. Una vez, luego dos. El corazón me latía más fuerte cada vez. Podía oír la sangre subir a mis oídos, un rugido sordo, como si alguien me los hubiera tapado. Valcárcel. Un apellido que no me era en absoluto desconocido. Lo había elegido como mi propio alias, un eco inconsciente, un fantasma que había vuelto a casa sin que yo lo supiera. Y lo había oído tantas veces durante los primeros años de la niña, que nunca llegué a sostener. Aquel año yo tenía 25 años. Mi marido Nacho solo 28. Le acababan de diagnosticar un cáncer testicular en fase avanzada y no teníamos un seguro médico decente. Los médicos dijeron que necesitaba quimioterapia inmediata y aún así sus posibilidades no eran altas. Cuando descubrí que estaba embarazada casi me derrumbó. Habíamos planeado esperar unos años para tener hijos, para asentarnos económicamente, pero la vida nunca espera. Discutimos mucho, no por culpa, sino por impotencia. Recuerdo vívidamente la noche en que me senté a llorar en el suelo del baño, mientras Nacho se desplomaba contra la puerta, repitiendo una y otra vez: «Lo siento mucho». Una noche, a través de un amigo, me presentaron a una pareja adinerada, Diana y Javier Valcárcel. Vivían en Salamanca, no podían tener hijos y me hicieron una oferta. Cubrirían todas las facturas médicas de Nacho, más una asignación para cuidados a largo plazo. A cambio, yo llevaría el embarazo a término y les cedería mis derechos parentales. Dijeron que la querrían como si fuera suya. Prometieron que tendría una buena educación, una buena vida, que no le faltaría de nada. Firmé. No miré atrás. No tenía otra opción. Ni una sola foto, ni una sola copia de los papeles. Todo lo que recibí fue una suma de dinero y una promesa que nunca contactaría y que ellos nunca cruzarían esa línea. Durante años intenté vivir como si nunca hubiera ocurrido. Tuve a Laura después de que Nacho entrara en remisión. Compramos la casa en Aravaca, plantamos flores, tuvimos un perro, celebramos la Navidad. Pero nunca dejé de preguntarme, especialmente en las noches en que Laura tenía 3 o 4 años con fiebre alta o una pesadilla, pensaba: ¿y si mi otra hija está en algún lugar llorando igual que ella? Luego Nacho falleció. Quise encontrarla, pero todos los registros estaban sellados. Cada camino era un callejón sin salida. Hasta hoy. Me quedé sentada con el formulario todavía en la mano, los dedos helados. Gemma no notó nada. Estaba recortando etiquetas para los cuadernos de Sofía, tarareando una canción infantil. No sé cómo mantuve la cara tan tranquila. Doblé los papeles intentando no temblar. Gemma
Tus padres adoptivos. ¿Dónde viven ahora? Ella levantó la vista y sonrió. Oh, ya no tengo contacto. Mi madre falleció cuando yo tenía 16 años. Mi padre... supongo que sigue por ahí, pero no éramos muy cercanos. Me mudé a Guadalajara cuando tenía 21 años. Llevo sola desde entonces. ¿Alguna vez buscaste a tu madre biológica? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Se detuvo unos segundos. No. Supongo que si me dio en adopción tendría sus razones. No estoy enfadada. Estoy agradecida de haber tenido una buena crianza. Pero la persona a la que ahora considero mi madre eres tú. Se me hizo un nudo en la garganta. Me di la vuelta fingiendo recoger un bolígrafo que se había caído al suelo. No quería que viera mi cara. No quería que Sofía viera a su nana Elena, de repente tan frágil y rota como una extraña. Esa noche me senté sola y saqué la vieja caja de hojalata de debajo de mi cama. Dentro guardaba algunas cosas pequeñas. Una cadena de plata rota, la foto del colegio de Laura, algunas páginas de un diario antiguo y un trozo de papel con una nota manuscrita. Contacto adopción. Valcárcel, Diana y Javier. 1992. No tenía fotos de la bebé que di en adopción, pero ahora tenía su rostro frente a mí cada día. Era Gemma, mi hija, la que me quería sin necesitar una razón, sin conocer nuestra conexión biológica, sin necesitar una sola explicación. No se lo dije. No sabía cómo empezar, o si siquiera tenía el derecho. Simplemente doblé la solicitud, la guardé en la caja de hojalata y escribí una nueva y pequeña línea en el interior de la tapa Hogar. La carta llegó un martes por la tarde. Lo recuerdo porque lloviznaba y Gemma estaba horneando una tarta de manzana por primera vez. La base estaba un poco quemada, pero Sofía bailaba alrededor pidiendo más. La pequeña cocina estaba cálida con el olor a mantequilla horneada, y yo estaba limpiando la mesa cuando Sofía gritó: «Nana, hay una carta para ti». No había remitente. Solo las palabras «para mamá». Esa letra, por mucho que intentara disimularla, siempre la reconocería. No la leí de inmediato. Preparé una taza de té Earl Grey. La llevé al porche trasero de la caravana donde había una silla de madera robusta y desconchada. Me senté y abrí la carta. «Mamá, no sé si siquiera leerás esto. Te hice más daño del que nunca pensé que sería capaz. Pero si te queda algún pequeño espacio para mí en tu corazón, por favor déjame verte solo una vez. Sin Ricardo. Sin cámaras, sin documentos legales, solo tú y yo como antes. Esperaré tu respuesta. Laura». Me quedé quieta mucho tiempo, no para deliberar, sino para recordarme que estaba viviendo en el presente. Me había ido, había sobrevivido, pero si no cerraba este capítulo yo misma, la herida supuraría para siempre. Hice la llamada. La voz de Laura estaba ahogada, como si esperara que la línea se cortara en cualquier momento. Solo dije: «Podemos vernos en el cementerio de Aravaca, el domingo, a las 10 de la mañana». «Sí, yo... Gracias, mamá». No respondí. Simplemente colgué. El domingo el cielo estaba inusualmente despejado. Llevaba el viejo abrigo de lana verde oliva que a Nacho le encantaba. En la mano sostenía un ramo de crisantemos blancos y un papel doblado. No era una carta, solo unas líneas que había escrito en el hospital cuando no estaba segura de tener otra oportunidad para despedirme. Cuando llegué, Laura ya estaba allí, sin maquillaje, sin tacones, sin bolso de diseño. Llevaba un jersey de cuello alto y vaqueros, parecía más pequeña de lo que recordaba. Nos detuvimos ante la tumba de Nacho.
La lápida era la misma: Ignacio Montes, un esposo, padre y amigo amado. Una vez quise añadir la línea: nunca se fue. Pero luego pensé, ¿quién necesitaba saberlo más que yo? Coloqué las flores en la base de la piedra. El viento soplaba suavemente. Miré las letras grabadas en el granito y luego dije en voz baja, como si hablara a los dos a la vez: tu padre también pensaba que tenía más tiempo, pero él no me abandonó cuando me estaba muriendo. Laura permaneció en silencio. Al cabo de un momento, se dejó caer al suelo, aunque la hierba todavía estaba húmeda por el rocío. No dijo nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no fingía fortaleza. Sus hombros empezaron a temblar y luego rompió a sollozar. No di un paso adelante. Me quedé allí en silencio. No era la escena de una madre abrazando a su hija arrepentida. No era un reencuentro lloroso seguido de perdón. Era la verdad cruda y dolorosa. La consecuencia de actos irreversibles. Un silencio más pesado que cualquier explicación. Al cabo de un rato, Laura se levantó con los ojos rojos. Dijo con la voz quebrada: mamá, no hay ninguna razón para que me perdones. Es solo que pensamos que teníamos más tiempo. No respondí de inmediato. Miré a esta mujer, la persona que una vez había cabido en mis brazos, que me había llamado su heroína y que también me había dejado sola en una fría habitación de la UCI, con una nota que parecía un aviso de mudanza. Finalmente, solo solté un lento suspiro y dije: tú ya enterraste a esa versión de mí. Esta vez he decidido celebrar yo misma su funeral. Me miró sin entender al principio. Luego lentamente se dio cuenta: no era una metáfora, era una decisión. Laura dio un paso adelante con los brazos abiertos como para abrazarme. Yo di un paso atrás. Lo siento, mamá, susurró. La miré. Ni con ira ni con perdón. Solo un vacío final después de toda la rotura. Luego me di la vuelta y me marché. De vuelta paré en un puesto de carretera y compré 2 cucuruchos de helado de vainilla, el favorito de Sofía. Cuando llegué a la caravana, Gemma estaba ocupada en el jardín trasero y Sofía corrió a abrazarme las piernas. ¿Dónde has ido, nana? Me arrodillé a su altura y le di el helado. Fui a enterrar algo viejo. Ya he vuelto. Sonrió con helado ya en la barbilla y parloteó sobre un conejo en el patio. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, escribí una breve carta. No para ser enviada, solo para poner fin a lo que necesitaba cerrarse. Me la escribí a mí misma. Sobreviviste, te fuiste y te elegiste a ti misma de nuevo. La doblé y la guardé en la caja de hojalata junto con el certificado de nacimiento de Gemma, la carta de la UCI y la nota que decía hogar. Todo lo que una vez fui, todo lo que había perdido y todo lo que ahora estaba encontrando de nuevo, poco a poco estaba en esa pequeña caja, sin necesitar la aprobación de nadie, sin requerir el perdón de nadie. Solo necesitaba saber que seguía aquí viviendo, como una persona completa. Y es así. Las mañanas en Valdeluz siempre son frescas, incluso a principios de junio. Suelo despertarme antes que Gemma y Sofía, preparándome una taza de café en la vieja cafetera de aluminio que compré en la tienda de segunda mano, cerca de la gasolinera. No es el café rico y oscuro de los Starbucks, a los que Laura solía llevarme, pero su sabor tenue y ligeramente quemado me hace sentir que estoy exactamente donde debo estar. Esta mañana no fue diferente. Me senté a la pequeña mesa con las manos alrededor de la taza caliente, la mirada perdida por la ventana de la caravana.
En el patio las margaritas silvestres que Gemma plantó el año pasado empezaban a florecer de nuevo. Sofía estaba acurrucada durmiendo en la habitación de al lado y Gemma se había ido a su turno temprano en la panadería al otro lado del pueblo. Saqué la caja de hojalata del cajón, la que he guardado desde que me mudé aquí. Dentro hay algunas cosas sin valor para nadie más, pero que para mí son toda una vida. Un viejo certificado de nacimiento con la tinta desvaída. Una carta que escribí en la UCI y que nadie leyó jamás. Una nota doblada que Laura envió recientemente y debajo una foto de dos niñas sonrientes, Laura y Gemma, tomadas en dos momentos distintos y lejanos, ahora colocadas una al lado de la otra, como si nunca hubieran estado separadas. Saqué una hoja de papel en blanco. Empecé a escribir. Para mí misma sobreviviste. Te fuiste y te elegiste a ti misma de nuevo. Hice una pausa, respiré hondo y continué. Dejaste atrás una casa, un lugar que albergó navidades cálidas y también el lugar donde fuiste abandonada por última vez junto a una ventana. Dejaste atrás un nombre, el nombre escrito en cada factura, cada tarjeta de cumpleaños, cada fragmento de tu pasado. Dejaste atrás una familia, personas que pensaban que compartir sangre les daba derecho a herirte cuando quisieran y luego esperar el perdón como si fuera algo debido. Dejé el bolígrafo por un momento. Me temblaba la mano no por el frío, sino por una emoción suave y profunda que crecía dentro de mí. No era ira ni tristeza, solo paz. ¿Qué recuperaste? Recuperaste el sonido de la risa pura cada tarde, cuando una niña pequeña grita, «Nana, mírame». Recuperaste un abrazo repentino de la hija que te viste obligada a entregar, que ahora te abraza con un amor que no necesita nombre. Recuperaste una quietud en tu corazón, algo que incluso cuando lo tenías todo, nunca poseíste de verdad. Ralenticé mi escritura. No todo el mundo puede empezar de nuevo a los 63 años. Pero tú lo hiciste no por un milagro, sino por una decisión. Elegiste irte, elegiste vivir, elegiste amar de nuevo aunque ya nadie te llame mamá. Doblé el papel y lo coloqué suavemente en la caja junto a los garabatos de cera que Sofía me había regalado, un dibujo de 3 personas cogidas de la mano, con un sol, un árbol y las palabras temblorosas, yo, mami y nana. La puerta de la caravana se abrió de golpe. Sofía entró corriendo con las botas de goma cubiertas de barro y la cara sonrojada. «Nana, nana, mira lo que he encontrado». Levantó una concha de mar blanca, ligeramente agrietada en el borde. La desenterré en el patio junto a las rocas. Me sorprendió. Hay conchas de mar en Guadalajara. Sofía sintió con firmeza, con el rostro lleno de orgullo. Quizás es del océano de hace mucho, mucho tiempo. O la trajo un pájaro. Me reí. Ah, sí. Bueno. ¿Y qué deberíamos construir con ella ahora? Pensó un momento y luego gritó. Un castillo diminuto para un hada. Me reí a carcajadas, una risa de verdad no forzada, no entrecortada como cuando llegué. Una risa que pensé que había perdido para siempre. La cogí en brazos, la senté en mi regazo y miré al cielo que se estaba volviendo de un azul más profundo después de una noche de lluvia. Quizás no había recuperado mi pasado, pero había reescrito mi presente con mis propias palabras, sin la aprobación de nadie. Y eso para mí era suficiente. Si todavía estás escuchando esto, gracias de verdad. No sé hasta dónde he llegado, pero sé una cosa con certeza. No estoy donde empecé. Quizás estás sentada sola en una pequeña cocina con una taza de té, enfriándose sobre la mesa. Quizás también vives con la sensación de haber sido dejada atrás, de ya no ser necesitada.
O peor, quizás has olvidado la última vez que alguien te miró de verdad a los ojos y te preguntó: ¿estás bien, mamá? Yo estuve ahí. Solía pensar que ser madre, ser esposa, significaba ceder, dar y soportar porque eso era el amor. No fue hasta que estuve tumbada en silencio en aquella UCI, con el corazón parado durante 11 segundos, que me di cuenta amar a los demás no significa abandonarte a ti misma. ¿Sabes? A veces nos despertamos después de la tormenta no para volver a como eran las cosas, sino para convertirnos en una versión de nosotras mismas que nunca nos atrevimos a soñar. Más fuertes, más sabias y más en paz. Ya no estoy enfadada con Laura. Pero tampoco elegí el perdón solo para aferrarme al título de pasmadre. El perdón, si ocurre, debe venir de ambos lados. Y la vida no siempre es tan justa. Y he aprendido a estar en paz sin él. Si eres una mujer que entra en la segunda mitad de su vida, quiero decirte esto. No eres invisible. No eres una carga. No tienes que ser digna de lástima para ser amada. Tienes derecho a elegir de nuevo aunque tengas 60, 70 u 80 años. Tienes derecho a una nueva vida incluso cuando creas que es demasiado tarde. Y tienes derecho a ser feliz sin pedir permiso a nadie. Perdí mucho para entender eso. Pero si mi historia te ayuda a darte cuenta un poco antes, entonces, nada del dolor que pasé fue en vano. ¿Y tú? ¿Qué me dices? Si hay una lección de vida que desearías haber sabido antes, ¿cuál sería? Por favor, compártela conmigo y con todos los demás en los comentarios. Nunca se sabe, puede que ayudes a alguien a superar el día de hoy un poco más fácilmente. Gracias por escucharme no como un personaje de una historia, sino como una mujer corriente, que fue rota, que se perdió y que al final se encontró a sí misma de nuevo. Vamos a estar bien, siempre que no olvidemos que merecemos estarlo. Elena.